Bien, vamos a hacer este video en el cual vamos a revisar algunos problemas relacionados con la ley de Gauss. Tenemos aquí el primer ejemplo, dice, un campo eléctrico E es paralelo al eje de un hemisferio hueco de radio R, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie hemisférica? Inciso B, ¿cuál es el resultado si ahora E es perpendicular al eje? Observemos la figura y vemos cómo las líneas de campo que entran por la tapa circular que está acá en el hemisferio son las mismas líneas de campo que van a atravesar el hemisferio, la superficie del hemisferio. Por lo tanto, nosotros podemos aquí usar el hecho de que el flujo por el hemisferio es igual al flujo por la tapa circular, porque es mucho más fácil calcular el flujo por la tapa circular. El campo entonces es E, y es perpendicular al elemento de área en cada punto. Entonces, simplemente el flujo será E por A coseno de cero. Si ponemos el vector normal hacia adentro del área, y entonces el flujo va a ser el campo, que es E sub cero, por el área de la tapa circular, que es pi r cuadrado. Ese sería el flujo por el hemisferio, es el mismo, y es también el flujo por la tapa circular. El flujo a través del hemisferio, si el campo fuera perpendicular al eje, en ese caso el elemento de área vendría perpendicular al campo y tendríamos que el producto punto de E con el área sería cero en cada punto. Por lo tanto, el flujo neto sería igual a cero. Pasamos a ver otro ejemplo, dice aquí. La figura muestra 5 superficies cerradas que rodean varias cargas en un plano, como se indica. Determine el flujo eléctrico a través de cada superficie S1, S2, S3 y S4 y S5. Las superficies son cajas de píldoras planas que se extienden solo ligeramente arriba y abajo del plano que las contiene. Las tenemos acá. Vemos que la superficie 1, S1, está encerrando la carga más Q y la carga menos 3Q. Por lo tanto, la carga neta que encierra es más Q menos 3Q. O sea, en total menos 2Q, dividido entre epsilon sub 0, que esa es por la ley de Gauss el flujo. Acuérdense que el flujo es carga neta entre epsilon sub 0. Entonces, la carga neta es menos 2Q entre epsilon sub 0, y eso va a ser el flujo sobre la superficie S1. Igualmente, nosotros vamos a ver la superficie S2 ahora, y podemos ver que la superficie S2 acá es toda esta, y entonces veamos qué flujo, qué carga está envolviendo la superficie S2. Pues envuelve más Q, envuelve menos 3Q e envuelve más 2Q. Entonces la carga neta que envuelve la superficie S2 va a ser Q más 2Q menos 3Q, o sea que envuelve carga neta 0. Entonces el flujo sería 0 entre epsilon sub 0 igual a 0. El flujo por la superficie 2. Veamos ahora la superficie 3. La superficie 3 envuelve esta carga de menos 3Q y la carga de más 2Q. Acá, entonces sería más 2Q menos 3Q, la suma algebraica de las cargas. Eso da resultado menos Q entre epsilon sub 0. Eso da que el flujo neto por la superficie S3 es menos Q entre epsilon sub 0. Fíjese bien que un flujo neto negativo significa que hay carga negativa dentro. O sea que el número de líneas que entran es mayor que las que salen. Bien, entonces vamos con la superficie S4. Veamos aquí la figura.
La superficie S4, aquí la tenemos, podemos ver que no está envolviendo ninguna carga. O sea que la carga encerrada por la superficie S4 es cero. Por lo tanto, su flujo es cero, obviamente, ¿verdad? Y finalmente veamos la superficie S5. La superficie S5, que es esta que está acá envuelta, solamente está incluyendo a la carga más 2Q. Por lo tanto, su flujo va a ser la carga neta, que es más 2Q, entre epsilon sub 0. Siguiente ejemplo. Una esfera no conductora está hecha de dos capas. La sección interna tiene un radio de 6 centímetros y una densidad de carga uniforme de menos 5 coulomb sobre metro cúbico. La capa externa tiene una densidad de carga uniforme de 8.0 coulomb sobre metro cúbico y se extiende desde el radio interior de 6 centímetros hasta el radio exterior de 12 centímetros. Determine el campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 6, para R entre 6 y 12 centímetros y para R que está entre 12 y 50, o sea, afuera de las dos esferas, ¿verdad? Grafique la magnitud del campo eléctrico para R de 0 a 50 centímetros. ¿Es el campo continuo en la frontera de las capas? Muy bien. Entonces, como hay simetría esférica, nosotros podemos utilizar la ley de Gauss. Es importante que identifiquen que son esferas no conductoras, es decir, que son dieléctricas. Por lo tanto, ellas pueden incluir cargas en todo su volumen, ¿verdad? O sea, en todo el volumen pueden haber cargas. Acuérdense que en las conductoras la carga solamente existe en las superficies, pero en este caso, como son dieléctricas, o sea, no conductoras, la carga se puede extender a todo el volumen. Entonces, en general, para simetría esférica, el campo va a ser radial y va a ser entonces un campo radial por R unitario y el vector de área también es el vector R hacia afuera. Entonces va a ser R unitario de dA. Por lo tanto, el campo sale para afuera porque es constante en todas, solamente va a depender de R por la simetría. Entonces, para cualquier elemento de área de la superficie, el campo es el mismo y lo podemos sacar afuera de la integral. Entonces, solamente quedaría el integral de D de A porque el producto punto de R aquí es 1. Y esa integral es entonces el área completa de la superficie gaussiana, que es 4πr cuadrado. Fíjense bien, este radio es el radio de la superficie gaussiana. Por eso se pone aquí como variable cuando yo estoy escribiéndolo en general. Y eso por la ley de Gauss es la carga neta dividido entre epsilon sub 0. Entonces, si despejamos acá, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser la carga neta entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Y entonces, en cada caso, solamente hay que averiguar cuál es la carga neta que está envolviendo cada una de las situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la situación entre 0 y 6 centímetros, estamos dentro de la capa interna, ¿verdad? Entonces estamos aquí en esta gaussiana roja que está aquí. La gaussiana roja es la gaussiana de radio R variable, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular la carga neta que hay aquí, entonces en la gaussiana, la carga neta va a ser el volumen de la gaussiana por la densidad. Entonces, como estamos hablando de la densidad ρ1 que tiene la esfera interna, escribimos el volumen de la gaussiana por la densidad ρ1 de la esfera interna. Y eso sería la carga neta que estamos envolviendo en ese caso. Entonces, vamos a sustituir ese valor aquí, como en todos los casos, ¿verdad? Vamos a poner aquí carga neta. Entonces, sustituimos acá la carga neta y vemos que un R cubo se cancela con el R cuadrado de abajo. Acuérdense que son R variables ambos. El 4 se cancela con el 4, el pi también, y el resultado es ρ1R entre 3 epsilon sub 0. Eso sería para cualquier R dentro de la capa interna. Como lo queremos exactamente en R igual, el dato que nos dan ahí que es entre 0 y 6, es ese valor. Nos lo piden en
Sí, en ese rango. Entonces nos piden ese valor variable. Entonces, esta es la respuesta. Sustituimos ρ1 menos 5.0, sustituimos el epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12, y el resultado es entonces menos 1.9 por 10 a la 11 R. Esta R que está aquí en rojo es la que quedó, es esta misma, ¿verdad? Que quedó dividir R cubo entre R cuadrado. Aquí lo que tenemos es borrado la expresión. Entonces ese sería el campo eléctrico para cualquier punto en la esfera interna. Para ahora el punto entre las dos, o sea, entre la esfera interna y la esfera externa, o sea, el punto intermedio, entonces trazamos la gaussiana acá. Y entonces nosotros tenemos que calcular la carga neta que se está almacenando ahí. Fíjense bien, la carga neta es lo que se almacena aquí en la esfera interna que tiene ρ1, que va a ser ρ1 por el volumen, que es 4/3 de pi R1 cubo. Pero ahora también está almacenándose carga de la capa externa que está a ρ2, que sería la carga que está contenido en este volumen que corresponde a este cascarón que está acá, que tiene radio interno R1 y radio externo R. Entonces nosotros tenemos que escribir el volumen del cascarón que queda aquí, que es un cascarón, repito, de radio externo R y radio interno R1. El volumen de un cascarón es 4/3 de pi multiplicado por el radio externo al cubo menos el radio interno al cubo, que sería entonces el volumen de este cascarón, y lógicamente multiplicado por la densidad ρ2. Entonces vamos a sustituir esa carga neta en la expresión. Todo esto sería la carga neta entre R cuadrado. Miren que aquí R es la variable, R1 es una constante, ¿verdad? R1 es una constante. Entonces vamos acá a factorizar R1 menos R2, queda R1 cubo, queda un 4/3 de pi que va a sacarse de factor común, que se va a sacar de factor común y que va a salir a sea de factor común, se va a cancelar acá, pero también queda un término que sería ρ sub 2, solo el que tiene ρ sub 2 por R cubo acá, porque este R cubo aquí cancela al R2. Entonces, este término es un término que depende de 1 entre R cuadrado y este depende linealmente de R. Es una combinación de dos términos. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Miren, dependencia de R y dependencia de 1 sobre R cuadrado. Eso es, si ustedes separan esto en estos dos términos que están aquí. Eso sería el campo eléctrico, entonces, para puntos que están, ¿verdad? Ahí entre R1 y R2. Sustituimos los valores. ρ1 es menos 5, ρ2 es 8, R1 es 0.06 metros, R cuadrado es variable, está aquí, ρ2 es 8 nuevamente, y R es variable, aquí va el epsilon sub 0 que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces ustedes hacen el cálculo acá y van a obtener que el valor del campo eléctrico es, entonces, ese que está escrito ahí, ¿verdad? Menos 1.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado más 3.0 por 10 a la 11 por R. Es una función de R, como pueden ver ahí. Ok, aquí está escrito sin las unidades, ya sabemos que son unidades MKS. En el inciso C nos piden para R mayor que 12 o menor que 50 centímetros, es decir, estamos afuera de las dos capas esféricas. Entonces la gaussiana roja la tiramos acá y tiramos su radio R variable. Y entonces nuevamente el problema se trata de encontrar la carga neta encerrada por la gaussiana. Entonces va a haber aquí una carga que es encerrada por que contiene toda la esfera interna.
que va a ser todo el volumen de la esfera interna por la densidad de esa esfera, que sería este término que está aquí, mire, ρ1 por 4/3 de pi R1 cubo. Aquí va R1 porque toda la carga de esta esfera está encerrada por la gaussiana. ¿Y cuál es la otra carga encerrada por la gaussiana? Bueno, la otra carga encerrada por la gaussiana es toda la carga que está encerrada aquí en este cascarón de radio externo. Ahora el radio externo es R2, no es R variable, porque es toda la que está encerrada en la capa externa. Entonces el volumen de todo el cascarón va a ser 4/3 de pi R2 al cubo menos R1 al cubo, porque ahora R2, o sea, ahora estamos incluyendo toda la carga está siendo encerrada por la gaussiana. Entonces sería multiplicado por ρ sub 2, ese volumen daría entonces la carga que está encerrada en el cascarón, y si le sumo a la carga que encierra la capa interna, nos daría entonces la carga total encerrada, o sea, la carga neta. Entonces nosotros sustituimos, factorizamos nuevamente ese valor de la carga neta acá en este renglón y lo sustituimos entonces ahora en el campo eléctrico. Miren cómo quedaría 1 sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado, y aquí quedaría el valor de la carga neta. Marquémoslo aquí para que no se pierdan. Esto que queda encerrado acá es la carga neta. Miren que ahora la carga neta no contiene dependencia de R, porque lo que tienen es el R1 y el R2 que son constantes. La dependencia funcional va entre 1 sobre R cuadrado. Entonces el resultado sería ese que está ahí. Si nosotros damos valores numéricos a ρ2, a ρ1, a R1 y a R2, a epsilon sub 0, vamos a encontrar entonces que numéricamente el campo eléctrico para puntos afuera, o sea, de las dos esferas, va a ser 4.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado unidades internacionales, ¿verdad? O sea, la unidad de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, borren el SM cuadrado que habíamos puesto ahí originalmente. Aquí muestro la gráfica. Ustedes pueden accesar a la gráfica. Ustedes pueden accesar a la gráfica por una computadora, por una calculadora. Ahora es muy fácil con cualquier programa sencillo hacer una gráfica. Ustedes tienen las funciones desde 0 hasta en la parte interna, ¿verdad? Hasta estos son centímetros, o sea, de 0 a 5 era, ¿verdad? 5 a 12 y de 12 en adelante. Miren ustedes que en los puntos, en las fronteras, por ejemplo aquí, en la frontera de la primera capa y la segunda capa, el campo es continuo. Eso significa que si ustedes lo calculan con la fórmula que calcularon para el intervalo entre 0 y, ya me olvidó, entre 0 y, entre 0 y 6, que es el primer intervalo, y utilizan esta fórmula que está acá, esta que está acá, es lo mismo que si lo calcularan utilizando esta otra fórmula. Ustedes lo pueden verificar de manera muy simple, sustituyendo aquí el valor de R igual a 6 centímetros, o sea, 0.06 metros, y van a encontrar que el valor es el mismo. Eso en la gráfica se manifiesta viendo que aquí se unen las dos curvas, ¿verdad? O sea que es continuo. Si ustedes hacen lo mismo para R igual a 12, van a encontrar que si lo calculan con la fórmula para entre 0 y entre 6 y 12 centímetros, con la fórmula que es para R entre 12 y 50, van a encontrar que si lo evalúan en R igual 12 centímetros, el resultado es el mismo por ambas fórmulas. Eso se manifiesta en la gráfica porque aquí se unen las dos curvas.
Bien, vamos a ver ahora un ejemplo con un cilindro. Dice acá, un cilindro no conductor sólido muy largo de radio R0 y longitud L, R0 mucho menor que L. Eso es importante, ese dato, R0 mucho menor que L. Ya les voy a explicar yo por qué. Posee una densidad volumétrica de carga ρ sub B, coulomb sobre metro cúbico. Ver la figura. Determine el campo eléctrico en puntos, inciso A, fuera del cilindro, o sea, para R mayor que R0, y B, dentro del cilindro, para R menor que R0. Considere solo puntos muy alejados de los extremos del alambre y que R es mucho menor que L. Entonces, el hecho de que R, o sea, los puntos donde yo voy a calcular el campo, ¿verdad? O sea, que el hecho de que R0, que el radio del cilindro es muy pequeño comparado con su longitud, significa que yo puedo tomarlo como un alambre muy largo y puedo emplear entonces la ley de Gauss. También el hecho de que estoy considerando puntos que están alejados de los extremos, se va a evitar los efectos de borde que tiene un cilindro finito. Por lo tanto, lo voy a tomar como que si fuera un cilindro infinito para hacer los cálculos y puedo emplear la ley de Gauss. El campo eléctrico de un cilindro, igual que el de una línea de carga, tiene simetría cilíndrica, o sea, tiene un campo radial y hacia afuera. Entonces, el campo va dirigido siempre radial y hacia afuera. Por lo tanto, la mejor figura gaussiana que podemos escoger es un cilindro, este que tengo aquí marcado de rojo. Ese cilindro que está marcado ahí de rojo, ¿verdad? Este cilindro que está marcado aquí de rojo, entonces, ese es el cilindro gaussiano para puntos de afuera, y el que está marcado aquí adentro es para puntos de adentro. Pues ese cilindro va a tener, si es adentro, un radio R variable, y si es afuera, un radio R variable, y la longitud del cilindro pues va a ser L en ambos casos. Entonces, vean ustedes que el campo y el área son perpendiculares, perdón, paralelos. Por lo tanto, aquí en la cara lateral no va a haber coseno de cero en el producto punto, y entonces se va a evitar la dependencia de ángulos. Y por otro lado, con las caras laterales, el campo es perpendicular a los elementos de área, o sea, no hay flujo por las caras laterales, el campo es para arriba y el área es para la izquierda, el campo es para arriba y el área es para la derecha, y por lo tanto no van a contribuir a la integral. Entonces, en general, si yo tengo un cilindro, yo considero el integral de E punto de dA sobre una superficie cerrada. Eso va a ser el integral de dA coseno de cero sobre la superficie, sobre la tapa lateral, porque sobre la tapa lateral, porque sobre las tapas circulares el flujo, o sea, el producto punto es cero, porque E y E son perpendiculares. Como el coseno de cero es 1 y el campo solo depende de ρ, el campo sale para afuera, y entonces lo que nos queda acá solo depende de R, ¿verdad? De la distancia R radial hacia afuera, y entonces al sacar el campo para afuera solo queda el integral de dA. ¿De qué área? Pues del área que corresponde a la tapa lateral. Y esa área sabemos que es 2pi por el radio por la longitud. Entonces, multiplicado por E, por ley de Gauss, esa es la carga neta entre epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser la carga neta entre 2pi RL por epsilon sub 0 acá. Entonces, para el caso R mayor que R0, o sea, si estamos afuera del cilindro, ustedes pueden ver entonces que estamos envolviendo toda la carga, ¿verdad? Toda la carga. Entonces, toda la carga que está en el cilindro real. Entonces, ¿cuál va a ser la carga que está envolviendo? El gaussiano ahora es el rojo, pero el gaussiano rojo solamente está envolviendo la carga que está en el cilindro real. Y entonces esa carga va a ser, entonces, el volumen del cilindro real está envolviendo el rojo, que sería esta porción de acá, de longitud L, sería entonces pi R0 cuadrado por L. Ese sería el volumen. Y entonces la carga neta sería el volumen por esa densidad. O sea, sería pi R0 cuadrado L por la densidad. Si sustituimos entonces en la expresión del campo eléctrico, cancelamos los L's
y entonces lo que va a quedar es que el campo eléctrico es, cancelando los pis, rho E R sub 0 entre 2 pis epsilon 0 R, entre 2 epsilon 0 R. O sea que para puntos de afuera del cilindro, el campo depende conforme el inverso de R. Bien, ahora vamos a considerar puntos de adentro. Fíjense bien, ahora adentro, con la carga neta, el cilindro de adentro solamente está envolviendo una porción, que sería la porción del volumen que corresponde al radio R variable. Pregunto, muy simple, ¿qué carga hay en este cilindro? ¿Qué carga está encerrando este cilindro rojo interno? Está encerrando densidad por volumen, densidad por volumen. ¿Volumen de quién? Del mismo cilindro rojo. Entonces, la carga en ese caso va a ser, bueno, el volumen es el volumen del cilindro rojo, que es pi r cuadrado L, el radio R variable. Y la carga neta entonces va a ser ese volumen por la densidad, o sea, pi r cuadrado L. Entonces nosotros sustituimos ese valor aquí del campo eléctrico, ¿verdad? De la carga neta. Al sustituir se van a cancelar algunas cantidades, se va a cancelar los pi, se va a cancelar un R de arriba con uno de abajo, y el resultado es que el campo eléctrico es rho R entre 2 epsilon sub 0. O sea que adentro del cilindro el campo crece conforme proporcionalmente a R, pero afuera del cilindro el campo decae conforme 1 sobre R. Bien, finalmente vamos a ver un problema de cálculo de flujo. Dice acá, una carga puntual Q está sobre el centro del eje de un cilindro corto. El diámetro del cilindro es igual a su longitud. ¿Cuál es el flujo total a través de la pared curva del cilindro? Sugerencia, calcule el flujo a través de las dos capas. Entonces, esta es una forma interesante de resolver este problema, porque sería un poco difícil hacerlo de otra manera. El cálculo sería complicado. El campo que produce esta carga Q, pues es un campo que nosotros sabemos que va radial y hacia afuera de ella, el campo eléctrico. Aquí lo estoy pintando, ¿verdad? Va radial y hacia afuera. Va radial y hacia afuera, ¿verdad? Y así es también por acá. Ese es el campo eléctrico. Entonces ese flujo es un poquito complicado. Entonces lo que nosotros podemos hacer es calcular el flujo total sobre todo el cilindro, el cual sabemos que es la carga entre epsilon sub 0 por la ley de Gauss, y luego restarle a ese flujo total el flujo por las tapas circulares, que no va a ser muy difícil de calcularlo. Entonces, si restamos el flujo total por todo el cilindro del flujo en las dos tapas circulares, lo que nos va a quedar es exactamente lo que nos preguntan: el flujo por las tapas laterales. Entonces, aquí escribimos eso, ¿verdad? El flujo total es el flujo lateral más el flujo por las tapas circulares. Y por la ley de Gauss, ese flujo es la carga entre epsilon sub 0. Por la ley de Gauss, es la carga entre epsilon sub 0. De aquí despejamos. El flujo lateral va a ser el flujo total menos el flujo por las tapas circulares. O sea, va a ser Q entre epsilon sub 0 menos el flujo por las tapas circulares. Entonces, el problema se reduce a calcular el flujo por las tapas circulares. Analicemos acá entonces. Basta aunque yo tome una tapa. La otra va a ser igual. Entonces, aquí está la carga, ¿verdad? Que produce un campo eléctrico radial, y entonces en un punto aquí de la tapa circular, el campo eléctrico va dirigido en una dirección. Entonces aquí va
O sea, yo divido la tapa circular en anillos. Tomo este anillo y entonces aquí tengo que el campo eléctrico es en esta dirección y el elemento de área es perpendicular, va acá. En la distancia que hay de la carga a este elemento aquí de DDR del anillo es D y esta distancia es R0, que es un dato que nos dan. Recuérdense que la longitud del anillo es igual al diámetro, o sea, es 2 veces R0. Entonces, la media longitud de aquí del centro es R0 nada más. Esta distancia es R0. Entonces, tenemos acá esta distancia R0, esta distancia D, y tenemos el radio R del anillo que yo tomé acá, R variable, porque yo tomé cualquier anillo de la tapa. Este ángulo teta que está aquí va a ser importante, porque es el ángulo que forman el campo con el área acá, y va a ser importante para calcular el flujo. Entonces, el flujo sobre la tapa izquierda es E.dda. ¿Cuánto vale el campo ahí? Bueno, vale la carga entre 4pi epsilon 0 sobre d cuadrado. La distancia que hay acá, ¿verdad? De la carga a este punto. O sea, al anillo, ¿verdad? Eso es a cualquier punto del anillo. ¿Y cuál es el área del anillo? Bueno, el área del anillo es 2pi r ddr. Este es el área del anillo, este es el área del anillo. Y como es un producto punto, aquí va el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman el campo con el vector de área, pero que es este mismo teta que está acá. Ese coseno de teta yo lo puedo calcular en términos de las distancias que tenemos acá, ¿verdad? Lo puedo calcular en términos de R y de R0. También esta D yo la puedo escribir en términos de R y R0. Por el teorema de Pitágoras, esta d cuadrado sería r cuadrado más r0 cuadrado. ¿Y el coseno de teta cuál sería? Sería el lado adyacente, que es r0, entre la hipotenusa, que es d. Entonces, sustituimos. Ahí tenemos d es r cuadrado más r0 cuadrado. El coseno de teta es r0 entre d, o sea, r0 entre r cuadrado más r0 cuadrado. Entonces, el flujo sobre la tapa izquierda va a ser la integral sobre todos los anillos. Los anillos varían entonces desde que R chiquita es 0 hasta que es R0. Entonces, aquí sustituí nada más el valor de D cuadrado, el valor del coseno de teta, y copié el 2pi r de R que está acá. Entonces, eso queda, al simplificar, esa expresión que está ahí. Esa integral se puede hacer por una sustitución trigonométrica. No es muy complicado, o puede buscarse en una tabla su valor. Y entonces ustedes, al hacer esta integral, evaluar entre los límites 0 y R0, ustedes van a encontrar que el valor del flujo por la tapa izquierda es esto que está aquí. UR0 entre 2 epsilon sub 0 menos 1 entre la raíz de R cuadrado más R0 cuadrado, valuado entre R chiquita igual 0 y R chiquita igual R0. Vamos a evaluar acá. Al evaluar aquí, ustedes van a encontrar que eso es Q entre 2 epsilon sub 0 por 1 menos 1 sobre raíz de 2. Y ese sería el flujo sobre la tapa izquierda. Entonces, el flujo sobre las tapas circulares sería 2 veces el flujo sobre la tapa izquierda. O sea que sería esta cantidad multiplicada por 2, que sería Q entre epsilon sub 0 por 1 menos raíz de 2. O sea que el flujo lateral va a ser entonces el flujo total, que era Q entre epsilon sub 0 menos Q entre epsilon sub 0 por 1 menos 1 entre raíz de 2. Si simplificamos, se van a cancelar los dos términos Q entre epsilon sub 0, menos por menos va a dar más, y va a quedar Q entre raíz de 2 por epsilon sub 0, el flujo sobre las dos tapas, sobre la tapa lateral, o sea, sobre la envoltura lateral del cilindro. Recomiendo que ustedes estos problemas los estudien, los escriban, vuelvan a hacerlos ustedes solos,
hasta que logren una comprensión absoluta, ¿verdad? No se conformen solo con ver la solución, porque se ven a veces fáciles cuando uno los resuelve acá. Ustedes tienen que analizarlos, planteárselos ustedes solos y ver si son capaces de llegar a la respuesta correcta ustedes solos. Recomiendo que hagan eso.